esta mesa 1, Encuentro de Estudiantes. Nos da mucho gusto recibirlos, compartir con ustedes en esta ocasión los trabajos en esta tarde de tres ponencias, y en este caso les voy a dar una muy rápida indicación. Cada una de las participaciones de ponencia tendrá un total de 15 minutos para exponerse. Faltando 2 minutos para la conclusión del tiempo, haré una breve interrupción con el objeto de indicarles que estamos sobre el tiempo, de tal suerte que nos podamos ajustar a los tiempos de cada una de las presentaciones. En esta tarde, la presentación de los trabajos van en el orden siguiente: la automatización y transformaciones, apuntes sobre el panorama del futuro del trabajo, las ocupaciones y habilidades de las personas en México, a cargo de Vania Saraí Ramírez Islas, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. La internacionalización como eje fundamental de una formación integral. La reciente Ley General de la Educación Superior contempla las necesidades de esta en tiempos de pandemia, a cargo de Mariana Escárzaga Morales, de la Universidad de Guadalajara, y de Leslie Adriana Quiroz Schultz, también de la Universidad de Guadalajara. Y tenemos también la presentación del trabajo Itinerarios educativos complejos a lo ancho de la vida de los adultos, una comparación entre México y España, a cargo de Danae Aleida Cortés García, de la Universidad de Guadalajara. Dicho lo anterior, voy a ceder la palabra a Vania Saraí Ramírez Islas. Adelante, por favor, Vania. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas los que están presentes en esta videollamada. Voy a compartir mi pantalla para presentar el tema. ¿Me podrían confirmar si ven mi pantalla? Perfecto, muy bien. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Es un honor acompañarlos en este 7º seminario Sistemas de Información de Estudiantes Egresados y Empleadores. Agradezco la oportunidad a las y los académicos responsables y saludo a mis colegas que me acompañan en la mesa. Mi nombre es Vania Ramírez y soy estudiante de doctorado en Diseño y Visualización de la Información de la UAM Azcapotzalco, y como lo habrán leído en la lámina, la ponencia que explicaré en este seminario se titula La automatización y transformaciones, apuntes sobre el panorama del futuro del trabajo, las ocupaciones y habilidades de las personas en México. Y si me permiten, pues empezaré con la presentación. Bueno, pues esta investigación se enmarca en el marco teórico de mi investigación doctoral, que está relacionada con la creación de metodología y estrategias, de una metodología y estrategias para una mejor interpretación de datos. Y para ello se tiene como caso de estudio la identificación y representación de habilidades automatizables de los trabajadores en México para una mejor transición a otros empleos, ¿no? Y en ese sentido, esta presentación examina de forma exploratoria la robotización de las tareas que actualmente desarrollan las personas trabajadoras, ¿no? Asimismo, también pues explora cuáles son estas habilidades de las y los trabajadores empleados y su relación con los nuevos empleos que demanda el mercado laboral, ¿no? Y por supuesto que se abordarán 3 temas importantes. Primero, lo que tiene que ver con las megatendencias mundiales, que son un componente esencial de la transformación sobre el empleo hoy en día en la sociedad, y reconocer cuáles son las habilidades básicas y rutinarias que tienden a tener una posibilidad más amplia o más grande de ser automatizadas, ¿no? Y por último, también el incremento de conocimiento y el reciclado de habilidades de por vida, que es sin duda un factor clave que nos permitirá determinar la empleabilidad de una persona a lo largo de su vida en general, ¿no? Y pues bueno, como dice la lámina, pues el futuro ha llegado.
¿no? Estamos en medio de uno de los cambios de paradigma más relevantes de la historia humana, en donde el empleo desempeña un papel central en nuestras vidas y en nuestra sociedad. No, son cambios tan profundos en todas sus estructuras que reconfigurarán los métodos tanto de producción, los esquemas de contratación, los horarios, la presencia física en las oficinas, que sin duda ahora ya está ocurriendo y sucedió con esta digitalización masiva y tan a gran escala que provocó el COVID-19. Y pues también que esto está relacionado pues en gran parte con esta cuarta revolución industrial. Y me refiero a estas revoluciones industriales que han configurado el mundo, y como lo comenta Coriat, pues esto se debe también a los efectos de la tecnología en los empleos. Principalmente se relaciona con la destrucción provocada por la automatización integrada, que es una producción efectuada por la intervención, o digamos, sin la intervención manual de las personas. Y en ese sentido, pues resulta urgente, tiene la finalidad de que resulte urgente generar pues análisis, prospectivas relacionadas con las transformaciones del empleo y con el futuro del trabajo, para revisar qué tanto es esta aceleración, y sin duda también para construir y tomar decisiones tanto desde las políticas públicas como a manera individual, desde nuestros ámbitos, en cómo vamos a abordar este tema en un futuro y que nos va a afectar a todas las personas que nos encontramos actualmente trabajando en algún ámbito de la sociedad. Y pues al respecto del problema, pues se considera que pues esta cuarta revolución industrial y la automatización de procesos que están presentes en el desarrollo de la sociedad, pues traen como consecuencia pues también la disminución de esta empleabilidad a nivel mundial. Esto pues está impactando negativamente, por supuesto, en la oferta laboral, también sobre todo también en la automatización de los procesos que afectan directamente, sobre todo a los recién egresados de las licenciaturas en diferentes sectores, ¿no? Pero hay algunos más específicos que otros, ¿no? Y por tal motivo, pues es muy importante ofrecer soluciones al respecto. Entre otras acciones se requiere inicialmente, pues, empezar con estos análisis sobre las habilidades a desarrollar por las personas para ocupar o transformar incluso los empleos que tienen bajo índice de automatización. Y esto pues podría ser útil tanto para la academia como para la sociedad. Y pues en este estudio, que es exploratorio sin duda, integra datos cualitativos a partir también de algunos datos históricos y tendencias nacionales y mundiales para comprender las grandes transformaciones laborales relacionadas con la automatización, y pues también para posteriormente en mi investigación doctoral y en un segundo plano, pues generar métodos de representación visual de la información que sean por supuesto útiles a diferentes ámbitos. Y pues en este marco exploratorio histórico, digamos, se realizó una exploración a partir de las transformaciones tecnológicas. Sobre todo, hay varios autores que han referido esto a dos grandes estudiosos que por supuesto son Keynes y Marx. Y pues en el caso del economista Keynes, pues el desempleo, que le llama el desempleo tecnológico, es aquel que es causado por el hallazgo de ahorrar la utilización del factor trabajo, ¿no? Superando la tasa en la que se deben de crear los empleos. A eso le llamó hace casi 100 años la automatización, ¿no? Que en ese momento no estaba pasando, digamos, directamente con los empleos que estaban. Por supuesto, hubo una automatización en la tercera, en la segunda revolución industrial, que también fue fuerte, pero que hubo un incremento también de trabajos calificados más amplio, y no sucedió esta automatización que al menos en este ámbito ya nos va a tocar. Y por el otro lado, Marx, pues él plantea que el perfeccionamiento de la máquina no solo requiere una reducción tanto de los obreros ocupados para alcanzar un determinado resultado, sino que también constituye o sustituye una clase de individuos de otra clase. Es decir, que los trabajadores más calificados son aquellos que podrán tener acceso a los nuevos trabajos que se creen en estas olas o en estas grandes olas de automatización que han sucedido en diferentes épocas de la humanidad, ¿no? Entonces, los que serán desplazados son aquellos que no tengan estas
calificaciones, estas habilidades para atender esos empleos. Y bueno, pues si vamos a hablar también de la revolución industrial, es importante tener en cuenta diferentes conceptos que lo hacen diferente de las otras revoluciones industriales sucedidas anteriormente. Primero, que tiene que ver con la amplitud y la profundidad, porque esta revolución combina múltiples tecnologías. ¿A qué me refiero con ello? Es que se utiliza la inteligencia artificial, se utilizan las tecnologías ubicuas, el Internet de las cosas, el Big Data, la 5G y otras digamos, tecnologías nuevas que actualmente, justamente en su conjunto, van a crear una automatización más rápida y más profunda que lo que vimos en otros periodos de la humanidad. Por el otro lado, por la velocidad. Como sabemos, estas tecnologías van mucho más rápido que lo que nosotros nos podemos capacitar en adquirir estas habilidades y conocimientos para manejarlas. Y por el otro lado, en el impacto, porque al estar en un mundo tan globalizado, al tener una unión compleja entre los países, las empresas y las industrias y la sociedad, va a permear en básicamente todo de manera muy global, ¿no? También, además, se realizó diferentes exploraciones que tienen que ver con estos siguientes temas que presento de manera muy general aquí, pero que después se abordan con más profundidad en la investigación, que tiene que ver con las megatendencias mundiales, para reconocer esta integración económica a nivel mundial y cómo la tecnología ejerce esa fuerza extendida. Por el otro lado, los cambios tecnológicos, como ya lo mencioné hace un momento, que está relacionada con esta rápida digitalización de los procesos y que, pues, al menos, por ejemplo, entre los países de la OCDE se estima alrededor del 14% de los empleos, ¿no? Sin embargo, hay otros estudiosos que marcan que esta automatización puede ser mucho más amplia, ¿no? Por el otro lado, la alta demanda de servicios, es decir, que el empleo se está transformando hacia estos, digamos, segmentos, estas industrias que están dedicadas hacia los servicios y están rezagando a aquellas otras que no estén dentro de este marco, ¿no? Y por el otro lado, también los cambios demográficos, que eso es una parte muy, muy importante en nuestra sociedad. Nosotros actualmente estamos en el bono demográfico, que es este límite en donde tenemos más población joven. Lo que va a pasar en los próximos años es que vamos a pasar de ser 9 millones o de tener 9 millones de adultos mayores en México a pasar a tener en 2050 24 millones, ¿no? Más del doble. Entonces, aquí va a haber muchísimas necesidades. ¿Por qué? Porque necesitamos gente que siga trabajando, que siga activa y productiva para también mantener a estas personas mayores en cuanto a sus pensiones, a su seguridad, a su bienestar. Sin embargo, vamos a tener una masa importante de personas que no van a estar ya laborando, que ya no van a estar activas laborales. Entonces, eso va a ser un problema también social. Y por el otro lado, los nuevos modelos de contratación, que ya los vemos ahora, ¿no? Que se están ampliando y se seguirían ampliando. ¿Cuáles son estos? Pues, ¿a qué me refiero? A estos empleos temporales, ¿no? De corta duración, empleos con agencias de outsourcing, empleos de tiempo parcial, que también, o empleos bajo demanda, que también ya se está dando una oleada bastante amplia, bastante grande, que está utilizando las plataformas digitales, ¿no? Y pues por lo anterior es evidente que es importante revisar, analizar con detenimiento el comportamiento del empleo en México y sobre todo analizarlo también para visibilizar estos temas de automatización que pueden suceder en nuestros empleos y por supuesto a lo que nosotros nos dedicamos. Y bueno, en cuanto al análisis cualitativo, hay hallazgos como muy importantes. Aquí en este análisis también exploratorio de datos, hay diferentes hipótesis que se presentan, sobre todo, por ejemplo, en la transición de los empleos calificados de las habilidades básicas a las habilidades más avanzadas, digamos. Entonces, sin embargo, pues, digamos, aquí se muestra en la gráfica derecha aquellas personas trabajadoras en México que comparados con otros países carecen de habilidades complejas, ¿no? De las más altas en términos de lo necesario hoy en día para que esa actividad no sea automatizable.
México no se defiende actualmente entre otros países, tanto de la región como de otros países del mundo. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo la gran mayoría de las personas mexicanas tienden a tener más habilidades básicas que habilidades medias o habilidades altas si lo comparamos con otros países del mundo. Por supuesto, también está comparado entre diferentes niveles sociales, económicos. Por ejemplo, podemos ver a Francia, que sin duda está arriba, digamos, sí está en los números positivos, pero no está al nivel que Países Bajos, ¿no? En cuanto al desarrollo de estas habilidades no manuales, habilidades que no son básicas, que son complejas, pero que por esa misma complejidad no son automatizables porque una máquina no las puede replicar, ¿no? Y en otra gráfica, y lo explico brevemente, es básicamente un análisis que fue realizado por el Banco de México a través de una metodología de unos investigadores de la Universidad de Oxford, que se llaman Osborne y Frey, quienes en su famoso estudio The Future Employment, How Susceptible Are Jobs to Computerization, impactaron al mundo cuando dieron sus resultados de la investigación, en donde ellos postulaban que 924 ocupaciones actuales se automatizarían, ¿no? Y en ese sentido, lo que se hizo con este estudio es replicar con esa metodología qué es lo que pasaba en México, qué es lo que podría pasar en México. Y pues el resultado pues no es tan alentador. La verdad es que se presenta un alto grado de automatización en diferentes tipos de industria, y que pues, está muy relacionado con, por ejemplo, la construcción, la agricultura, las manufacturas. Hay un alto grado de probabilidad de automatización, y por el otro lado vemos que, por ejemplo, los servicios educativos, los servicios profesionales tienen un rango mucho menor de transformación. ¿Por qué? Porque requieren habilidades mucho más complejas para llevarse a cabo, ¿no? Y finalmente, ya con esta lámina voy a terminar y dar mis conclusiones, en donde también mostramos que las habilidades que demanda, digamos, los mercados laborales, nosotros pensaríamos, claro, son las habilidades técnicas, necesitamos más programadores. Pues no necesariamente, en realidad lo que necesitamos son habilidades suaves, ¿no? Lo que le llaman en inglés las... 2 minutos. Gracias. Sí. Lo que le llaman las soft skills, que básicamente son habilidades que no necesariamente son técnicas, son, por ejemplo, la expresión escrita, el razonamiento deductivo, la comprensión oral, la resolución de problemas, ¿no? Sin embargo, también es importante mencionar que en los próximos años sí se necesitarán para la transición tecnológica estas personas dedicadas a solventar a nivel técnico las necesidades. Sin embargo, a largo plazo, en realidad lo que se necesita es formar a personas que tengan estas características, estas habilidades suaves, que puedan no ser ocupadas en un solo empleo, sino en varios, ¿no? O sea, una persona que tiene una habilidad para la resolución de problemas puede funcionar en un sector o en otro. Y finalmente, ya para concluir mi ponencia, pues es importante también diferenciar algunas conclusiones de manera general, que la velocidad y el impacto de la automatización sin duda va a depender de 3 factores importantes, ¿no? Primero, lo que tiene que ver con la viabilidad técnica, que refiere a la capacidad para desarrollar nuevas tecnologías, ¿no? Y que estas nuevas tecnologías se puedan adaptar a las actividades específicas. Por el otro lado, los costos-beneficios del uso de estas tecnologías en cuanto a diferentes industrias, y por el otro lado, también la aceptación social y la regulación. También la apertura de las máquinas y la regulación de las máquinas y su uso es fundamental para determinar con precisión el tiempo necesario que nosotros tenemos para afrontar este nuevo futuro en términos de la aplicación de la tecnología a nivel masivo y que esté directamente relacionada con nuestros empleos. Entonces, pues muchísimas gracias. Yo aquí dejo mi ponencia y les agradezco a todas las y los organizadores. Muchísimas gracias, Vania Ramírez Islas, por la presentación de su trabajo. Y en esta ocasión les quiero compartir que por favor pueden hacernos llegar sus preguntas, inquietudes a través de redes sociales, al canal de YouTube, también por Facebook,
para que nosotros podamos en su momento hacerles las preguntas a nuestras ponentes esta tarde, de tal suerte que hacia el final podremos realizar esta ronda de preguntas y de respuestas. Vamos a continuación a escuchar, a ver, la presentación, la internacionalización como eje fundamental de una formación integral. La reciente Ley General de la Educación Superior contempla las necesidades de esta en tiempos de pandemia, a cargo de Mariana Escárzaga Morales y Leslie Adriana Quiroz Schultz. Adelante, por favor. Muchas gracias. Voy a compartir también mi pantalla. Agradezco mucho la invitación que nos hicieron. En esto voy a comenzar yo y mi compañera Mariana continuará hacia el final de la presentación. Y bueno, justo nosotras decidimos abordar este tema de la internacionalización como eje fundamental de una formación integral. En primer lugar, porque bueno, es el tema paraguas que abarca nuestras investigaciones doctorales. Y también por la situación coyuntural que vivimos. En este caso vimos la entrada de dos situaciones muy importantes y que vienen a modificar mucho en general la educación superior, pero también en particular la internacionalización de la misma, como son en primer lugar la pandemia que hemos vivido globalmente, y a nivel nacional esta nueva Ley General de Educación Superior. Entonces, en el marco de estas situaciones, estamos presentando este trabajo exploratorio cuyo objetivo fue visibilizar la ausencia de líneas de acción verificables a nivel federal que respondan a lo estipulado en la Ley General de Educación Superior en materia de internacionalización. Esto se justifica porque, bueno, a través de todo el tiempo que llevábamos investigando en esta área, hemos visto y verificado cómo la internacionalización funciona como una potenciadora de la formación integral en educación superior. Incluso en este trabajo lo argumentamos con lo que otros autores también han dicho al respecto. Y también al mismo tiempo, pues hemos observado que a partir de la pandemia se han dado muchos cambios en materia de internacionalización de la educación superior en el mundo, que también algunos expertos han podido estudiar, argumentar y visibilizar, y de esta forma han podido marcar tanto retos como oportunidades a los que se enfrenta la educación superior en el mundo y que desde luego México podría pues enfrentar y aprovechar. En este sentido, pues vemos que la internacionalización frente al contexto de pandemia va a plantear también opciones muy importantes como por ejemplo la democratización de la internacionalización, lo cual es algo que consideramos positivo y que argumentamos a lo largo de nuestro trabajo, y que bueno, vemos que están de manera pues deficitaria en la normatividad educativa mexicana. La metodología que utilizamos para esta investigación, como les había comentado, es un enfoque exploratorio y lo hicimos en 3 momentos de análisis. Estos son los siguientes. Primero hicimos la investigación documental sobre internacionalización y formación integral, donde colocamos lo que ya les anticipaba, ¿no? Argumentar por qué la internacionalización funciona como eje potenciador de la misma. Después, en un segundo momento, hicimos una revisión profunda de la literatura actual sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en los procesos de internacionalización y destacamos lo que ya les decía también, los expertos dicen cuáles van a ser los retos, cuáles van a ser las oportunidades para mejorar y democratizar la internacionalización en el mundo, y también destacamos lo que se ha hecho hasta el momento, ¿no? De manera un poco, pues, como que sobre la marcha, ¿no? A lo largo de estos cambios que hemos sufrido por la pandemia, cómo las universidades se han ido adaptando, han implementado ciertas estrategias para seguir con la internacionalización a pesar de todas las limitantes que el COVID-19 trajo. Y por último, el tercer momento, que es el fundamental del análisis, es en donde revisamos la normativa y las posibles políticas públicas mexicanas
en materia de internacionalización de la educación superior, obviamente con una centralidad y con un foco muy especial en la nueva Ley General de Educación Superior que se aprobó el año pasado. Entonces yo les voy a presentar los dos primeros momentos y después dejaré que mi compañera Mariana les presente el tercer momento y nuestras conclusiones. En el primer momento, donde hablamos de la internacionalización como eje fundamental de una formación integral, pues enfatizamos que aunque esto ya era algo que se había discutido e incluso por autores como Trigos Carrillo, la propia Núñez lo había hecho, desde luego la UNESCO, la pandemia vino a enfatizar el hecho de que una verdadera formación integral hace necesaria la educación para la ciudadanía mundial. Y esta educación para la ciudadanía mundial que ha propuesto la UNESCO desde hace varios años es fundamentalmente transmitida de alguna manera o se logra formar en los estudiantes a través de estas estrategias de internacionalización de la educación superior. Bueno, en nuestro trabajo ampliado argumentamos con diferentes autores esta situación, pero en particular el argumento de Trigos Carrillo es que los empleadores no solo están exigiendo estas habilidades académicas, profesionales, etcétera, sino también buscan que los egresados tengan una formación en competencias de carácter social e intercultural, y ya varios estudios empíricos han comprobado que la internacionalización lo permite y ayuda y potencia la formación integral. No quiere decir que sea lo único, pero sí la potencia. Entonces, en este sentido, la Núñez emprendió una propuesta de mejora para el 2030 en un documento muy interesante que tiene y que justamente fue de alguna manera la base o fue uno de los documentos que se dialogó y se discutió para la nueva Ley General de Educación Superior en México. Y en el tema de internacionalización, la Núñez es muy específica en puntualizar que es importante que en México se busque fortalecer la internacionalización de las instituciones de educación superior, que de alguna manera también se busque contribuir a la mejora de la calidad de la educación superior mediante la inclusión de una dimensión internacional e intercultural en el currículum, en los procesos de enseñanza, aprendizaje y en la gestión en las instituciones de educación superior. Entonces, bueno, ya no solo está la cuestión de la formación, sino también inclusive la gestión, etcétera. Como les comentaba, en un segundo momento, fuimos a revisar a todos los expertos en internacionalización que han estado analizando durante estos últimos 2 años a todo lo que se enfrentó esta estrategia formativa tras la pandemia de COVID-19. Y de manera de resumen, identificamos que los retos principales de la internacionalización en esta época fueron el cierre de los planteles, eso bueno, de manera general, obviamente afectó la movilidad física, porque sabemos que la movilidad internacional era una de las estrategias más utilizadas para la internacionalización y de alguna manera esta fue la más afectada también a partir del cierre de los planteles y también desde luego el cierre de las fronteras, las cuarentenas que se dieron en la mayoría de los países, etcétera. Pero otro de los retos, y esto muy particularmente en el caso mexicano, fue la reducción presupuestal para educación superior, que viene no solo con la pandemia, sino también pues con el actual gobierno, ¿no? Que tiene esta política de austeridad. Entonces, esta reducción presupuestal ha hecho que las instituciones de educación superior tengan cada vez menos financiamiento para proyectos de internacionalización y dentro de este marco del COVID-19, pues difícilmente puedan implementar nuevas estrategias o aprovechar las oportunidades que de alguna manera ahorita les voy a decir que la pandemia también trajo. Las que hemos identificado a través de esta revisión exhaustiva de lo que se ha estudiado empíricamente es que cada vez más están adoptando herramientas y plataformas online para la internacionalización, lo cual es desde nuestro punto de vista algo muy interesante porque si bien antes de la pandemia ya se utilizaban, ahora se ven ya realmente como algo del cotidiano, ¿no? Algo que ha hecho incluso que se reconstruyan los planes curriculares en el sentido de que se puede utilizar la virtualidad para tener
conferencias con personas de otros países para tener incluso estas aulas espejo, ¿no? En las que dos profesores de países diferentes con sus respectivos estudiantes pueden ver y analizar un mismo tema, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto son oportunidades de cuestiones muy positivas que la situación de alguna manera ha hecho, ¿no? Que las instituciones implementen esto, y también el impulso a la movilidad virtual, que aunque no sustituye a la movilidad física, sí de alguna manera también ayuda a democratizar la internacionalización y los efectos de la misma. Algo interesante en la región, en América Latina, es que la situación de pandemia puso a debate varios temas. Dentro de esos destacamos dos: que se puedan crear protocolos de contención psicosocial y afectiva a becarios internacionales, porque en la mayoría de los países de América Latina eso no existe, y también que se puedan fortalecer los mecanismos de cooperación basados en las redes académicas que ya existen en la región. Tendemos a buscar cooperaciones con países de otras regiones, como por ejemplo de Europa, de Norteamérica o incluso de Asia, pero no se están aprovechando lo suficiente las redes que ya existen en América Latina. Entonces, también se puso sobre debate, ¿no?, en la mesa este tipo de temas, lo cual nos parece algo bastante positivo y que de alguna manera, pues, la normativa mexicana debería tomar en cuenta. Le doy entonces la palabra a mi compañera Mariana, que nos presentará el tercer momento de análisis que realizamos. Muchas gracias, Leslie. Bueno, pues en efecto, como nos comentaba Leslie, voy a tratar de ser muy breve para terminar a tiempo. Bueno, respecto al análisis que se hizo de la normatividad relacionada con la educación en México, pues, por ejemplo, a nivel de la Carta Magna, lo único que encontramos es que el artículo 3º hace referencia o mención de la conciencia de solidaridad internacional como un principio de la educación en México, ¿no? Es lo único que aparece ahí. Por lo que toca al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, este en realidad es muy escueto en su contenido en relación a la educación en términos generales y omite cualquier referencia explícita a la internacionalización. Digo explícita porque sí señala entre los grandes retos el de mejorar la calidad y pertinencia de la oferta, donde podría, pues, inferirse que está incluida la internacionalización. En el Plan Nacional de Desarrollo también se menciona un programa para la transformación de la educación superior, el cual no se ha encontrado como tal en la investigación. Sin embargo, en mayo de 2019, la Dirección General de Educación Superior dio a conocer un documento que tituló Marco Normativo y Política para la Transformación de la Educación Superior 2019-2024. Sin embargo, en este tampoco encontramos nada sobre internacionalización. Por otra parte, el Programa Sectorial de Educación para este periodo, para esta administración, sí tiene entre sus propuestas, por ejemplo, el intercambio de profesores y estudiantes a nivel tanto nacional como internacional, y considera incluso el intercambio y la cooperación internacional entre docentes como una manera de mejorar las habilidades pedagógicas de los docentes. En este contexto de estas grandes leyes, digamos, nace la Ley General de Educación Superior, la cual señala la internacionalización solidaria como un criterio orientador de la educación terciaria y habla de la formación de profesionales con una visión internacional como uno de los fines de la educación, así como del impulso de la investigación, el desarrollo tecnológico, el arte, incluso la educación física en el ámbito internacional. Cabe resaltar... Estimada Mariana, 2 minutos, por favor. Cabe Gracias. resaltar que entre los criterios para la elaboración de políticas públicas, esta ley también menciona el impulso a la internacionalización y establece la promoción de la internacionalización como una labor de las autoridades tanto a nivel federal como local, ¿no? Sin embargo, cuando quisimos analizar el marco programático, encontramos que no existe, ¿sí? Que a excepción de las becas que ofrece la Dirección General de Política Educativa y Mejores Prácticas, las cuales incluso van en decremento en los últimos años, pues no hay evidencia de que haya como más trabajos o trabajen en ese tema. Incluso no hay tampoco evidencia de trabajo en un programa nacional de internacionalización de la educación superior, como fue anunciado en la ley. Y para el caso de los posgrados, el programa institucional de CONACYT también señala únicamente pues la idea de que el modelo deberá cambiar y dejar de estar como tan concentrado en la relación con los países, digamos,
que se ha tenido el trato normalmente y busca apuntar más o voltear más hacia el sur. En conclusión, lo que podemos ver es que si bien la ley parece evidenciar que es importante pues la internacionalización de la educación superior, pues no existe un marco programático como tal, no hay estrategias determinadas y podemos decir que más allá de esto, de que no parezca un aspecto relevante para esta administración, lo más preocupante es, pues, sin este marco no existe como el respaldo para enfrentar la serie de retos que la pandemia nos ha traído y tampoco para aprovechar las oportunidades que ya nos mencionaba Leslie, que se vislumbran, ¿no? A partir de los cambios que ha habido. Con esto terminaría yo la presentación y bueno, les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias. Agradecemos a Leslie Quiroz y a Mariana Escárzaga que nos han contribuido en esta tarde con esta presentación. Gracias también por ajustarse a los tiempos. Y por última, la presentación en esta mesa de Danae Aleida Cortés García con el trabajo Itinerarios Educativos Complejos a lo ancho de la vida de los adultos, una comparación entre México y España. Adelante, por favor. ¿Algún problema con el sonido, Danae? Por favor. No, tu micrófono. ¿Me escucho ahí? Ahí está perfecto, gracias. Okay, perfecto. Muy bien, comentaba, primero que nada, muchas gracias por la invitación para estar aquí participando en la mesa de trabajo y pues también con las colegas, ¿no? Que tenemos también aquí una línea de trabajo en términos de futuro en relación al trabajo y a la educación. Bueno, yo comentaba que mi trabajo es un reporte parcial de los resultados de investigación para mi tesis. Entonces, vamos a continuar. Ok, para platicarles un poco sobre estos resultados, les platico también sobre la problematización de esta investigación. Aquí creo que es importante retomar lo que comentaban las compañeras con respecto al contexto en el que nos encontramos actualmente en términos de cambios sociales, ¿no? Como mencionaba la compañera Vania, el futuro ya está aquí, ¿no? Entonces estamos viendo que esta rapidez con la que ocurren los cambios tecnológicos y los cambios sobre el conocimiento producen también cambios en el trabajo. Entonces, estamos viendo que la población, en términos para poder dar respuesta a esta incertidumbre que se da con esta rapidez, la población busca reorientar, busca actualizar o especializar sus conocimientos, ¿no? Para poder integrarse de una mejor manera al mercado laboral. La situación en la que buscan esta población nos vamos a enfocar específicamente en el posgrado y en las maestrías. Todo nuestro trabajo está contextualizado específicamente en este nivel educativo. Entonces, estamos hablando de los adultos que buscan a las maestrías como el posgrado para poder realizar esta reorientación, actualización o especialización de los conocimientos. Entonces, la situación que nosotros observamos en este aspecto es que nuestras instituciones de educación superior se han concentrado más en los aprendizajes vocacionales. Nos hemos enfocado en una disciplina y un solo camino para dar frente a esta incertidumbre, cuando la UNESCO y la OCDE han propuesto un paradigma que está basado en la educación a lo largo de la vida. A eso se refiere el ED que ven en pantalla, ¿sí? A la educación a lo largo de la vida, porque la educación a lo largo de la vida da cuenta de diferentes experiencias de aprendizaje, da cuenta de las transiciones del ciclo de vida, como por ejemplo un estudiante no solamente es estudiante, sino que también puede ser padre, puede ser madre, puede ser trabajador, y en este aspecto, si queremos dar respuesta a la incertidumbre y a esta población que busca reorientar estos conocimientos, consideramos que las instituciones de educación superior tienen que innovar en la gestión o verse obsoletas. La propuesta que nosotros traemos con esta investigación es ofrecer un sistema de información sobre los estudiantes de maestría para poder dar pie a estos cambios en la gestión de las instituciones de educación superior. Cuando nosotros replanteamos los principios de gestión dando cuenta del paradigma de la educación a lo largo de la vida,
Entonces, necesitamos reconocer que los estudiantes tienen aprendizajes previos o los adultos tienen aprendizajes previos antes de o al momento en el que ingresan al posgrado. Asimismo, y como ya mencioné, también las transiciones del ciclo de vida, y con ello entonces tenemos también que dar cuenta de la diversidad de los mismos estudiantes y así evitar supuestos uniformadores sobre los estudiantes que entran al posgrado. Como ya comenté, retomo la educación a lo largo de la vida como un principio teórico metodológico. Esta educación, este principio, como les comenté, considera que nosotros obtenemos estas experiencias educativas a lo largo y a lo ancho de la vida, que es lo que voy a explicar ahorita a lo que se refiere el título. Cuando hablamos de las experiencias educativas, decimos, bueno, es que son todas las experiencias educativas, ¿no? Estamos hablando de experiencias que nosotros podemos tomar de lo formal, de lo no formal y de lo informal. Entonces, la educación a lo largo de la vida dimensiona todas estas experiencias educativas en estas tres modalidades, ¿no? Nos referimos a lo formal cuando hablamos o cuando ustedes dicen, por ejemplo, el nivel educativo de tal persona es de acuerdo a los certificados o de acuerdo al camino que ha realizado dentro de las instituciones. Lo no formal, las experiencias educativas no formales, también las vemos como actividades educativas organizadas, pero que no ocurren dentro del sistema. Y las experiencias informales las encontramos como aquellas que son las actividades que no están hechas para que aprendamos cosas, no están diseñadas para eso, y sin embargo, como quiera, obtenemos aprendizajes, como por ejemplo, el trabajo o el proceso de tener hijos, ¿no? La paternidad o la maternidad. Entonces, cuando nosotros hablamos, y aquí retomo la parte del título, hablamos de itinerarios educativos complejos. Al itinerario educativo nos referimos a aquel que integre todas estas experiencias que yo les estoy platicando, todas las experiencias formales, las no formales y las informales. A esto le llamamos un itinerario educativo. La complejidad reside en la simultaneidad que los estudiantes realicen en combinación con otras actividades, ¿no? Entonces, cuando hablamos que el estudiante realiza actividades al mismo tiempo que está haciendo su educación formal, le llamamos la complejidad por simultaneidad. Esto se refiere a lo ancho de la vida. Desde el principio de la educación a lo largo de la vida, la simultaneidad sería en un mismo momento temporal, y entonces aquí es donde retomamos que si hace todas esas actividades en un mismo momento, es simultáneo, y con ello la complejidad radica a lo ancho de la vida. Si estamos hablando que es a lo largo de la vida, entonces la complejidad va a irse por la alternatividad. Quiere decir que interrumpe una actividad para hacer todas. ¿Qué es lo que queremos hacer? Ya he explicado esto, es que queremos construir estos itinerarios educativos complejos de los adultos que ingresan al posgrado, específicamente en las maestrías, con las dimensiones de la educación a lo largo de la vida, integrando todas estas experiencias y ver cómo se imbrican de forma simultánea o alternativamente con las transiciones de vida, con la intención de mostrar la diversidad de las personas, de sus experiencias educativas, y en un momento más adelante de la investigación, la subjetividad sobre el proceso de hacer la maestría. La metodología, bueno, lo que yo les voy a presentar en esta ponencia es la primera etapa de la medición cuantitativa. Nosotros tenemos 3 etapas y nuestro enfoque es en los estudiantes de maestría específicamente y todas las experiencias y la información que podemos obtener en este estudio de caso. Sin embargo, para poder entrar a esta información, realizamos una etapa contextual en donde obtuvimos los resultados de la aplicación de la prueba PIAC. Esta prueba está enfocada en revisar o analizar las competencias y habilidades de los adultos. Sin embargo, además de hacer este tipo de preguntas, aplican un cuestionario que se llama el cuestionario de contexto. Este cuestionario está armado también con el principio de la educación a lo largo de la vida, lo que nos permite retomar indicadores y con ello hacer nuestro primer análisis. El primer análisis antes de irnos con los estudiantes de maestría fue revisar qué es lo que sucede entre países, por lo cual retomamos los datos de las bases de datos del 2017 para España y 2019 para México. Entonces retomamos una muestra de representativa del país, ¿no? Entonces, lo que les voy a presentar es específicamente nada más los primeros resultados que obtenemos de la comparación entre países y las actividades que realizan las personas de cada país. Los resultados se van a organizar de forma que se van a comparar 2 grupos. Tenemos toda la población, bueno, de la base de datos para México y para España, y los separamos entre las personas que están realizando actividades de estudio al momento en que se realiza el cuestionario, y vamos a comparar con quienes no están realizando estudios al momento de la entrevista. Entre estos países y estos 2 grupos se van a comparar con las variables sociodemográficas, edad, sexo y nivel educativo. Al momento de nosotros trabajar con estos datos y con los indicadores del PIAC, que tienen, pues bueno, una evaluación ahí o una construcción evaluada internacionalmente, tratamos de, o
obtuvimos de ellos las principales tipologías de los itinerarios educativos. Entonces, es lo que les voy a presentar a continuación. Bueno, este es un ejemplo de cómo es que se realizaron el análisis de las tablas. Tenemos los dos grupos, tenemos aquí dos variables sociodemográficas y lo que se presenta son los itinerarios que presentan mayor frecuencia de acuerdo al itinerario educativo. Los itinerarios educativos que nosotros realizamos en tipologías están aquí para quienes sí realizan actividades de estudio y para quienes no realizan actividades de estudio. En estos itinerarios se encuentran ya dimensionadas todas las experiencias educativas. Yo mencionaba lo formal, lo no formal y lo informal. Entonces, en lo formal vamos a tomar la parte de los estudios o la parte también del nivel educativo. Tenemos las experiencias de trabajo que incluirían trabajo y cuidados, lo informal, y los cursos, lo no formal. Entonces, en estas experiencias y con los indicadores, construimos las principales tipologías que van de realizar una sola actividad, combinarlas entre ellas o hacerlas todas, y en comparación con quienes estudia, pues solamente se eliminó la parte del estudio al momento de la entrevista. ¿Qué es lo que obtenemos? Bueno, aquí ya presento los principales resultados. En este caso tenemos la comparación de ambos grupos, de quién realiza estudios y de quién no realiza estudios por sexo. Entonces, en este caso, bueno, les fui presentando los primeros tres como más frecuentes, porque sí nos da información tener uno, pero bueno, ya vamos viendo más información sobre ellas. En el primer resultado observamos, por ejemplo, que en el caso de las mujeres tienen itinerarios más complejos en comparación con los hombres en México e incluso con hombres y mujeres en España. Entonces, nosotros trabajamos con ciertas hipótesis, como por ejemplo, que para las mujeres el itinerario va a ser más complicado, que a mayor edad también el itinerario se va a volver más complejo y que a mayor nivel educativo también se comparten con más actividades en la población. Entonces, en este caso vemos que las mujeres tienen una participación. Sí, por ejemplo, en primer lugar están las mujeres o las personas que realizan estudios al momento de que se está realizando el cuestionario, pero si se fijan tenemos una distribución ahí interesante sobre cómo se realizan las actividades, en comparación, por ejemplo, con quien no estudia, que el 50%, casi el 50% se dedica a cuidados y trabajos. Para quienes están realizando actividades de estudio, vemos que para las mujeres es el principal. Sin embargo, al momento de ir observando los otros itinerarios, vemos que las mujeres van a tener mayor participación. Esto significa que hacen estudios, que tienen cuidados, que participan en cursos no formales y aparte que trabajan, ¿no? Entonces, aquí vemos que se integran la parte de los cuidados en comparación, por ejemplo, con las mujeres en España que están estudiando también, tenemos una distribución de itinerarios diferentes. Entonces, bueno, en esta primera parte por sexo, lo primero que vemos es que las mujeres tienen itinerarios más complejos. Asimismo, otra parte interesante que surgió en comparación entre México y España es que los hombres, el primer itinerario que tienen es compartir, o tienen un mayor porcentaje, mayor frecuencia de compartir los estudios con el trabajo, cuestión que no sucede en comparación con España, ¿no? Si vamos viendo aquí, el segundo es el que tiene estudio, trabajo e incluso cursos, pero para los hombres el primer lugar y con mayor frecuencia es compartir estas dos actividades. Entonces, vemos estos dos principales resultados, que en México y en España no vemos la dedicación a los cuidados o lo que ocurre con los cuidados. Por ejemplo, también en esta parte vemos que para las mujeres el itinerario solamente de cuidados quiere decir que en primer lugar realizan cuidados y trabajo, pero en segundo lugar se encuentra que solamente realizan esta actividad, en comparación con las mujeres en España, que acá se convierte ya en simultánea. Entonces aquí vemos que sí es más complejo para las mujeres que estudian, pero para quienes no estudian tienen las mujeres mayor participación en este itinerario, cuando las mujeres en España ya realizan todas, ¿no? Para quienes no estudian, están trabajando, realizando cursos no formales, están llevando cursos también, bueno, el trabajo no me acuerdo cuál fue el que mencioné, y las tres actividades, ¿no? Entonces tenemos estos primeros resultados. ¿Qué es lo que sucede en México y en España por edad? En este caso, bueno, aquí les presento las principales comparaciones, aquí solamente puse el primero, pero vamos viendo que en México los itinerarios van a ser más complejos desde que son más jóvenes. La hipótesis que teníamos para esta comparación es que a mayor edad iban a dedicarse o que iban a ser más complejos. Entonces, en este caso vimos que el itinerario simultáneo, que es que realizan todas las actividades, para México se realiza
a partir de los 26 años, ¿no? Y luego para España, quienes están realizando actividades de estudio, si nos fijamos en el mismo rango de edad, todavía no están incorporados los cuidados, ¿no? Entonces vemos que en comparación con México, en México empezamos con una vida reproductiva más temprano en comparación con España, por lo cual en México es más complejo con menor edad. Y después, si vamos viendo progresivamente, aumentan los porcentajes de acuerdo a los rangos de edad que se van dedicando a una mayor cantidad de actividades, ¿no? Que vemos acá. En este aspecto también en España es diferente, vienen siendo también simultáneos, viendo un casi 80% para este rango de edad, pero sí es diferente entre quien estudia en España y en México. Vemos que también hay una similitud en quienes presentan y pueden estudiar. Perdón, 2 minutos para finalización del tiempo. Gracias. De acuerdo, muchísimas gracias. Y pues bueno, vemos que en España se vuelve simultáneo ya cuando incorporan los cuidados a mayor de edad. Entonces en esta parte vemos que es más complejo también para quienes estudian y también vamos viendo en relación, como les comentaba, las categorías que vamos integrando en cada uno de los itinerarios, que en este caso tienen mayor participación en la educación no formal. O sea, quiere decir que en el simultáneo, así como se integran los estudios, los cuidados, los cursos, también se integran la participación en lo no formal, cuestión que no encontramos acá cuando vemos solamente las dos actividades o estas combinaciones en su itinerario. Y el último es, pues también vemos la cuestión en el nivel educativo, que bueno, también la hipótesis que les comentaba era que a mayor nivel educativo, mayor complejidad, que es una situación que vemos que también se va cumpliendo en ambos países y para ambos grupos incluso, ¿no? Vemos que para quienes estudian también, bueno, aquí también cabe mencionar la cantidad de personas que están estudiando el doctorado y la maestría en comparación con España es diferente, porque por ejemplo aquí solamente teníamos uno de doctorado para el grupo que estaba estudiando, entonces vemos ahí unas diferencias, ¿no? Pero si vemos, por ejemplo, para los de maestría, ya el 55% se dedica al itinerario simultáneo, quiere decir que realizan todas las actividades, y en comparación con el grupo que no estudia, acá vemos los que estudian y los que no estudian, también tenemos una gran actividad en todas las actividades. Gran participación en todas las actividades. Las principales conclusiones que tenemos en relación a nuestros itinerarios es que a mayor edad y nivel educativo hay mayor complejidad en los itinerarios educativos complejos. Vemos que las mujeres en México tienen más actividad de cuidados en comparación con los hombres y también en comparación con hombres y mujeres en España. Asimismo, vemos que en México, que esa es una cuestión pues se me hizo muy interesante, es que los hombres combinan más los estudios y el trabajo en comparación también con mujeres y en comparación con hombres y mujeres en España, y que existe mayor participación en la educación no formal por el nivel educativo y por quienes están realizando estudios al momento de la encuesta. Nosotros le llamamos a esto el efecto Mateo, que es entonces, bueno, la educación no formal está de alguna forma diseñada para compensar la falta de conocimientos para la población, y en este caso vemos que quienes más participan en la educación no formal son quienes ya tienen un nivel educativo alto o quienes están estudiando al momento de la encuesta. Esto por mi parte sería todo y muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Danae. Muy interesantes los trabajos presentados esta tarde. Y bueno, vamos a revisar en esta ocasión las preguntas que nos han hecho llegar para cada una de ustedes. En principio, pues voy a formular una pregunta para cada una. Entonces, en esta ronda de preguntas y respuestas, en los minutos que nos quedan de la mesa, entonces voy a dar inicio con una pregunta que nos hacen justamente para Leslie y Mariana. Nos dicen, desde su punto de vista, ¿cuál es la razón por la que no existen protocolos de contención psicosocial y afectiva a becarios internacionales en América Latina? Para Danae, nos piden, por favor, que profundices en las experiencias formales y no formales y en la alternatividad de la cual nos platicaste en tu trabajo. Y para Vania, nos piden que por favor, si puedes profundizar en relación a cuál podría ser la mayor desventaja de la automatización del empleo y cómo se podría contender. Adelante, por favor.
Gracias. Voy a responder a la primera pregunta y aprovecho también para despedirme porque por cuestiones de agenda me tengo que retirar, pero bueno, se queda mi compañera Mariana. Voy a responder a esta pregunta. Yo considero, y por lo que hemos podido revisar en la literatura, es que no existen estos programas de contención psicosocial porque realmente en México todavía no es tan fuerte la movilidad entrante. En México es muy mínimo, muy bajo el porcentaje de recepción de estudiantes extranjeros para estas estancias cortas. Se ha visto afortunadamente que, por ejemplo, para casos de posgrado sí vienen varios, principalmente compañeros de América Latina a estudiar su posgrado completo, muchas personas, por ejemplo, de Colombia, etcétera. Pero para estas movilidades cortas que son muy importantes y que es donde se deberían de atender estas situaciones, todavía el porcentaje es muy bajo y creemos que es por eso que en general, ¿no? Digamos como en un panorama amplio del país no existen estos mecanismos, ni en México ni en América Latina, ¿no? Porque todavía no se da esta dinámica que, por ejemplo, existe en Europa, que por supuesto existe en países como Estados Unidos, como en Australia, incluso ahora en la propia China y la propia India, que están creciendo sus mecanismos de atracción de talento de estudiantes extranjeros. Entonces, creo que es una situación que empieza por ahí y también está por otro lado que es mucho de las decisiones de las instituciones de educación superior. Entonces, yo no puedo generalizar de que no exista en ninguna institución, seguramente en algunas instituciones mexicanas existirán algunos mecanismos, pero desde, digamos, el gobierno federal no existe algo que impulse estos mecanismos, que es lo que nosotros observamos y puntualizamos. Entonces, bueno, en este sentido también lo que colocamos como la falta de financiamiento reciente, ¿no? Este recorte al presupuesto, pues obviamente va a impactar en que no se puedan crear estos mecanismos que son necesarios. Entonces, bueno, por ahí sería mi opinión. Y agradezco y me despido. Muchas gracias, Leslie. Sí, adelante, por favor. Continúo yo con pregunta, ¿verdad? Bueno, muy bien. Cuando hablamos sobre lo formal y lo no formal, aquí quiero retomar la parte, porque no puedo profundizar mucho en la ponencia, ¿no? Pero yo tomaba la parte de la educación a lo largo de la vida, lo proponemos como un principio teórico metodológico. Entonces lo vemos como aprendizaje a lo largo de la vida o educación a lo largo de la vida. Nosotros nos enfocamos en las experiencias educativas de las que obtenemos aprendizajes, por eso no hablamos de aprendizajes a lo largo de la vida. Entonces, la propuesta teórica es cómo podemos ver la educación que se adapte a este contexto de incertidumbre, en donde no podemos dar cuenta únicamente de competencias como más vocacionales. De hecho, creo que encaja mucho con todo lo que nos platicaba Vania, ¿no? O sea, ¿qué tipo de competencias necesitamos ahorita y de qué tipo de competencias estamos dando cuenta para entonces poder enfrentar el mercado laboral que viene con todos estos cambios que nos platicaba Vania? Entonces, esta perspectiva teórica dice, bueno, no podemos retomar solamente el nivel educativo, que es esta parte en donde cursamos en el sistema formal dentro de la institución y el que nos da los certificados. Entonces, cuando nosotros vemos investigaciones, por ejemplo, queremos ver la trayectoria educativa, generalmente nos vemos o buscamos la parte lineal sobre los cursos que, bueno, el camino que realizó desde la primaria hasta la universidad. Sin embargo, esta perspectiva dice, no solamente buscamos estas experiencias educativas, sino que las obtenemos en otros lugares. Entonces, la parte de lo no formal se va a referir a cursos, seminarios, talleres, lecciones privadas que tú obtienes fuera del sistema educativo, pero que sin embargo las estás obteniendo y de alguna forma no se están tomando en cuenta, por ejemplo, para hablar de la diversidad con lo que los estudiantes entran a los posgrados y decir, bueno, es que yo tuve este trabajo y trabajé 20 años aquí y ya cuando entro al posgrado para poder actualizarme, todos estos aprendizajes que yo obtuve fuera del sistema escolar no son reconocidos. Entonces ahí entran todas estas experiencias y cursos, seminarios, talleres, capacitaciones que me dan en el trabajo, que no fueron específicamente dentro del sistema escolar, pero que sí fueron experiencias educativas de los que obtuvimos aprendizajes. Y ya lo informal, es decir, por ejemplo, las cuestiones en el trabajo, de si aprendo todos los días en el trabajo, aunque no esté llevando una capacitación, o todas las habilidades que obtenemos, como por ejemplo, Vania decía, ahora las cuestiones, las competencias blandas son las que tienen como están empezando a tener mayor importancia, de dónde se obtienen también, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las experiencias informales, estamos hablando de todas esas actividades que no lo hacemos con una razón formativa, pero que sin embargo aprendemos de ellas, ¿no? Y la parte de la alternatividad se refiere
aquí hago como una especie de juego de palabras entre decir lo ancho de la vida, porque la perspectiva teórica es a lo largo de la vida y también a lo ancho de la vida. Entonces, tracen un eje como transversal, ¿no? Transversal y longitudinal cuando estamos hablando de los aprendizajes. No únicamente es longitudinal ni es vectorial, no es solamente un camino, sino que hablamos que a lo largo de la vida podemos tener diferentes interrupciones, que puede ser porque fui mamá y dije, ya no quiero hacer el posgrado ahorita, me voy a esperar a ser madre, voy a interrumpir y luego voy a continuar con mi educación formal en este caso, ¿no? Entonces, si tenemos la parte de la alternatividad, se refiere a todo lo que obtenemos a lo largo de la vida, y la transversalidad o la simultaneidad a lo ancho de la vida, que es un mismo momento. Por ejemplo, todas las actividades que nosotros realizamos ahorita, para quienes estamos estudiando el posgrado, aparte podemos ser trabajadores, aparte podemos ser madres, aparte podemos llevar cursos y aparte realizar otras actividades que no tienen que ver con información dentro de la institución. Entonces, esa es la parte de la alternatividad, es a lo largo de la vida, y lo formal, no formal e informal es como dimensionamos todas estas experiencias educativas que obtenemos, ¿no? en nuestra vida diaria. Muchas gracias, Danaí. Y tenemos escasamente un minuto. Por favor, Vania, gracias. Rápidamente, muchas gracias. Pues, ¿cuál es la importancia? ¿Cuáles son las afectaciones de la automatización? Pues básicamente que los procesos que hace un ser humano los va a hacer una máquina, y así muy simple es, ¿no? Es decir, les voy a poner un ejemplo. Hoy en día tenemos un abogado, pensamos, un abogado no puede ser automatizado sus actividades, pues por supuesto que sí. Hoy ya existen máquinas que, digamos, con inteligencia artificial analizan miles de casos de manera más rápida y con menos costos, y ese es el gran problema, lo hacen mejor, más rápido y más barato. No hay forma de competir con una máquina, básicamente. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Y aquí Danaí lo estaba explicando perfectamente, es la adquisición de habilidades y capacidades y competencias a lo largo de la vida. Es decir, el estudio no acaba cuando salimos de la universidad. El estudio termina una fase ahí, pero empieza otra que es muy importante. Por ejemplo, y ahí es donde hay que encontrar estos paths para transitar de un empleo hacia otro. Y eso es lo que va a pasar ahora. Nosotros no somos especialistas que a lo largo de la vida nos quedemos en un lugar. Ahora lo que va a pasar es que yo estudié arquitectura, perfecto. Ahora lo que va a pasar mañana es que tú tienes que adquirir nuevas habilidades y, por ejemplo, mi trabajo como arquitecto se va a transformar, por ejemplo, a ser un especialista en fotogrametría para edificios, ¿no? Entonces sí me sirve, por supuesto, en el aprendizaje universitario, pero ahora necesito transitar a esos otros empleos con nuevas capacidades para tener un mejor bienestar a lo largo de la vida laboral. Y por el otro lado, la regulación, que es súper importante, y hay muchas propuestas ya en muchos países en donde, por ejemplo, algunas soluciones que están encontrando es poner impuestos al uso de las máquinas masivas de datos o de inteligencia artificial. Quien las use, muy bien, pagas un impuesto que es bastante alto para amortizar la llegada como tan inmediata y tan profunda de la automatización en los países. Básicamente. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Vania. El tiempo nos corre, son temas sin lugar a dudas interesantes, las presentaciones estupendas. Agradezco mucho a nombre del comité organizador del CIE su participación en esta tarde. Muchas gracias, buenas tardes.